me tomé tu tiempo suficiente para ver. Bolilla de una contingencia, entonces es más fácil de ir siguiendo los temas. Y acá es muy general. Las primeras bolillas son la parte histórica, la parte de los derechos, las fuentes, los principios, ¿no? Todo muy general, entonces por ahí se hace un poquito más densa la lectura del material que nosotros le vamos subiendo. Pero bueno, la segunda parte es más fácil, entonces lo que decidimos es que se va a incluir hasta la bolilla 5. Y todo lo que vimos hasta acá, que nosotros hoy estamos con la bolilla 3, la parte de financiamiento y registración laboral, la bolilla 4 y 5 están estrechamente relacionadas, las dos. Una habla de CIPA y la otra habla de jubilaciones. Como sabemos, la bolilla de CIPA incluye la ley de jubilaciones. Lo que pasa es que en la parte de jubilaciones se habla un poquito de la parte histórica también. Y en la de CIPA vamos propiamente, estamos metidos directamente en todos los requisitos para poder adquirir la jubilación y cuáles son los beneficios y cómo se compone el haber jubilatorio y demás, que esos son temas que lo van a ver con Antonella. Es más probable que ya empiecen el jueves que viene y el otro jueves. Y con eso, bueno, estaríamos cerrando las 5 bolillas que vamos a estar tomando en la primera parte del año. ¿Sí? Quedaría para la segunda lo que tiene que ver con retiro por invalidez, para que forme parte de los temas que se van a tomar en la segunda parte del año. ¿Sí? Conmigo van a ver la unidad 7, creo que es maternidad. 7 y 8 las van a ver conmigo, pero esa la vamos a dejar para la segunda parte del año. No tiene sentido que se las empiece a dar ahora, sí, o al menos antes del parcial, porque no van a entrar para el parcial. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar las clases que nos quedan para tratar de evacuar las dudas que tengan con respecto a las bolillas que ya vimos, para que estén bien preparados junto con el material que me comentó Antonella, que ya subió en el aula virtual, de hecho ya lo vi, y también les había dejado una actividad de la unidad 3. Vi que algunos ya me la mandaron, yo se lo respondí a los que me la enviaron, ¿sí? Le dije que la vamos a corregir, o por lo menos vamos a empezar a corregirla esta noche. Los que no pudieron prepararla, ahora hay poquito, ahora hay en clase 30 alumnos, tenemos casi 80 entre los dos cursos. Los que no pudieron entregar, si bien es hoy hasta las 12 de la noche, no se preocupen, realícenlo tranquilo el fin de semana, ¿sí? No, la idea no es atosigarlos con estos trabajos, sino tratar de que ustedes vayan comprendiendo lo que leen, y por eso son las preguntas, para ver si se pueden desenvolver bien en el caso de que alguna de estas forme parte de los parciales. Así que no se apuren en enviar el trabajo hoy, los que ya me lo mandaron los vamos a usar de guía para responder las preguntas, y voy a hacer también primero vamos a terminar la parte de registración laboral y la parte de financiamiento con algunos temas que quedaron medio colgados, que en las dos clases anteriores los vimos muy por arriba, pero a lo mejor ahora que ustedes tienen el material, tengan alguna duda, entonces la podamos aclarar. Bien. Lo primero que les voy a decir, ¿recuerdan que hicimos una diferenciación la clase pasada de los distintos tipos de convenios que se llaman convenios, pero tienen distinto origen y distinto significado? Algunos formaban parte de las fuentes del derecho y otras no. ¿Se acuerdan de esta diferenciación que hicimos? Sí. ¿Rosana, estuviste en la clase pasada? Yo estuve en la clase pasada. ¿Y anotaste la diferenciación esta que les dije que la anoten, que le nombré los 5 tipos de convenios, que se llaman todos convenios, pero ustedes
en el trabajo práctico lo tomaban como que un convenio era fuente del derecho y otro convenio no, y ahí es donde se confundían. ¿Sí? ¿Notaste esa división? Esto va para todos, porque lo que hicimos la clase pasada fue, en base a los muchos errores que hubo en los trabajos prácticos, darles una guía para que no se confundan. ¿Sí? Habíamos hablado estoy hablando en la parte de fuentes de la seguridad social. Sí, habíamos diferenciado las fuentes del derecho. ¿Recuerdan que yo les dije, guíense, cuando hablamos, les pedimos fuentes del derecho, guíense por la pirámide de Kelsen? Entonces, en la pirámide, obviamente, que como es el orden de prelación de las normas, en la parte legal, esas son las normas legales, ¿sí? Las fuentes del derecho de la seguridad social. Las otras fuentes, habíamos visto fuentes de financiamiento, fuentes históricas, los convenios colectivos de trabajo, que también se llaman convenios, pero que no es para toda la sociedad, como si es la seguridad social, sino que es para una rama específica de actividad. ¿Se acuerdan de esto que lo habíamos visto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, ¿por qué les recuerdo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque en los trabajos que recibí, que me lo mandaron entre ayer y hoy, también se confunden instrumentos de la seguridad social con instrumentos financieros de la seguridad social. ¿Sí? Hay una pregunta, que creo que es la 2, después lo vamos a desarrollar, pero lo quiero aclarar antes para que ustedes lo tengan claro. Que se les preguntaba cómo se clasifican los instrumentos financieros de la seguridad social, y por suerte uno de los chicos que lo contestó mal veo que está en clases, así que no hace falta que lo nombre, sino que él sabe quién es. Y cuando preguntamos esto, los instrumentos financieros de la seguridad social, me habló de los instrumentos o medios técnicos, que es otra bolilla y es otra cosa distinta. Los instrumentos o medios técnicos de la seguridad social están dentro de la definición de lo que es la seguridad social. ¿Se acuerdan? Es un conjunto de medios jurídicos y es un conjunto de... A ver si me fue la definición porque no la tengo. Una pregunta. Es un conjunto la de número normas 2. jurídicas. Ahí está. Es un conjunto de normas jurídicas y medios técnicos, ¿sí? Que tienen la sociedad para brindar cobertura a las 8 contingencias sociales, redistribuyendo el ingreso nacional a través de un principio de solidaridad social. ¿Se acuerdan la definición? Dentro de esa definición habíamos hablado de instrumentos o medios técnicos. Cuando hablamos de instrumentos o medios técnicos, nombramos dos, la previsión y la asistencia. ¿Para qué sirven estos instrumentos o medios técnicos de la seguridad social? Y precisamente para hacerle llegar a las personas necesitadas, a las personas que sufren estas contingencias, esta ayuda que le da el Estado, ya sea por medio de la previsión o de la asistencia. La previsión eran aquellos beneficios que tenían, pero que previamente el trabajador tenía que haber aportado. ¿Sí? Habíamos dicho la jubilación, la obra social. Si una persona no aportó nunca, muy difícilmente pueda tener derecho a una jubilación. Lo mismo que habíamos hablado del tema de una obra social. Lo primero que nos piden la obra social es el recibo que hayamos pagado y que el empleador a su vez haya pagado las cargas sociales. Si no, la obra social no nos va a atender. Cuando hablamos de la parte de asistencia, era la asistencia pública, sobre todo la parte de salud. Bueno, estos son instrumentos o medios técnicos de la seguridad social. En algunas respuestas que estuve viendo me pusieron esto: instrumentos o medios técnicos, ¿sí? La previsión que era remunerativa, la asistencia que era no remunerativa. Bueno, esto no es lo que tienen que poner en esa pregunta, porque estamos hablando de la bolilla 3 de financiamiento, y lo que se les preguntaba era cuáles son los instrumentos de financiamiento de la seguridad social. Y acá va el cuadrito ese que yo les dije la otra vez, para que les sea más claro. Agarren una hoja, divídenla en la mitad, en la parte de arriba pongan recursos de carácter fiscal, recursos de carácter no fiscal, que es la definición de Huniker. ¿Sí? Y acá entraba lo que era conceptos para sociales. ¿Se acuerdan de esto? Para fiscales. Para fiscales, los tributos parafiscales y los tributos de carácter general. Eso estaba dentro de los recursos fiscales, ¿se acuerdan? Y de los no fiscales habíamos hablado. Profe, también. ¿Cómo?
que estaba también los apuntes que subieron, eso también. Claro, bueno, pero por ahí alguno no participó de la clase y no tuvo tiempo de leer, que creo que pudo haber pasado esto, porque ahí es donde se confunden los instrumentos financieros de la Seguridad Social con los instrumentos que utiliza la Seguridad Social, que también se llaman medios técnicos, ¿sí? Por eso hago la aclaración. En los apuntes está. No se deben ser 10 hojitas la del apunte, pero los que me escucharon la clase pasada, por ahí es más fácil cuando tienen el material refrescar lo que se vio o con los apuntes que tienen. Ahora, si no tenían el material y si no escucharon las clases, bueno, ahí se les va a complicar un poquito más, ¿sí? Entonces, volvemos en a hacer ese caso, esta... profe, perdón, ¿le puedo preguntar? Sí, En ese caso entonces serían los recursos de carácter fiscal y los recursos de carácter no fiscal y desarrollado cada uno de esos. sí, brevemente. Lo que se buscaba era eso, ver si entendían la consigna, ¿sí? Como les digo, varios de los trabajos que recibí, a lo mejor no tuvieron tiempo de leer el material, por eso contestaron los temas que estaban vinculados con la otra unidad, unidad 1, ¿sí? Instrumentos o medios técnicos de la Seguridad Social. Acá le preguntamos cómo se clasifican, creo que los instrumentos financieros, y básicamente estamos hablando de el cuadrito de la clasificación que hizo Hunikin, con los recursos fiscales por un lado, los recursos no fiscales por otro, y a su vez que se habían subdividido, ¿se acuerdan? Tributos parafiscales, que eran aportes, contribuciones, y los tributos de carácter general, que eran los impuestos de afectación específica. Habíamos visto algunos como ganancias, ingresos brutos, algunos otros impuestos generales, donde entraba un porcentaje del impuesto a los combustibles, a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas. Todo esto va para financiar la seguridad social, ¿sí? Y aparte, el otro lado de la flecha, los recursos no fiscales, habíamos hablado que entraban, por ejemplo, los productos de venta o alquiler de inmuebles, los producidos, ¿no?, por venta o alquiler de inmuebles que son propiedad del Estado, los fondos de reserva. Cuando existía el fondo de reserva, no en nuestro país porque desapareció, que esto tiene que ver con el sistema de capitalización, ¿sí? Pero tiene que ver con los recursos no fiscales y también lo que se produce en determinados impuestos, como por ejemplo a los juegos de azar o entretenimiento, ¿sí? Es un porcentaje muy alto lo que se cobra en estos impuestos, ¿sí? Por ejemplo, para que tengan una idea, no importa el monto que se gane en alguno de estos juegos de azar, sino que el impuesto es del 90% de lo que se gana, el 90%, o sea, 10 quedan afuera, pero del otro 90%, el impuesto es el 27%, ¿sí? Del 100%, 10 quedan afuera, queda un 90%. De ese 90% se retiene el concepto de impuesto de gravamen el 27%, que es un monto bastante elevado, ¿sí? Pero bueno, esto se usa generalmente para la parte que es no contributiva, la parte asistencial de la seguridad social, ¿sí? Los hospitales, bueno, los servicios de SAME y algunos otros que se destina este dinero para ese financiamiento. Bien, hecho esta aclaración, espero que lo hayan anotado, que anoten bien la diferenciación para que no tengan problema y no se confundan, ¿sí? ¿Podría hacer una consultita? Sí. Ustedes normalmente, habitualmente, siempre responden a los trabajos prácticos, porque yo envié los 3 y nunca tuve respuesta de que llegó, si no llegó. Bien, mirá, los trabajos prácticos, vos me decís si se recibió o no se recibió. Claro, porque usted acaba de mencionar anteriormente que ha respondido a los trabajos prácticos que me llegaron, los que me llegaron hoy hasta el mediodía, porque yo después, como tengo otra actividad, sí, los que yo vi esta mañana y anoche que me fueron llegando, yo los respondí. ¿Está bien? Está bien. Como yo nunca tuve respuesta de ninguno de los 3, digo, capaz que no llegaron y tuve un error. Por eso me preocupa un poco. Si no llegaron, te digo,
son 80 y creo que recibí 8 entre ayer y esta mañana, ¿sí? Profe, yo también estoy la misma. Yo no sé, a mí no me llegó ninguna respuesta, pero lo entregué ayer a la noche. ¿Ayer a la noche a qué hora? Porque yo después las de 12. determinada hora duermo. A ¿no? las 12. Claro, por eso. Pero yo creo que hoy habría tampoco. respondido hasta las 11. No, claro, ¿Cómo? hoy tampoco recibí nada, pero yo como también para asegurarme con mi compañero que, bueno, yo supuse Claro, que... no, pero bueno, como les dijimos que son trabajos que no tienen nota, por eso la corrección también la hacemos grupal. Entonces, es más que nada es para afianzar los conocimientos de ustedes, ¿sí? Hay otros trabajos que son individuales, que son obligatorios y que se corrigen uno por uno, y que cada uno después va a tener una devolución, pero ya les digo, cuando son así generales, más que nada para afianzar los conocimientos de ustedes. No, disculpe, no, pero como decía que si no se entregaba el 80% no podíamos dar el examen, por eso sí. es la pregunta. Mira, tengo 26, no, al revés, 67 trabajos que me llegaron. Entre, yo leí ayer el último y los de hoy. El último que recibí fue a las 23:44. 23:44, una chica Jimena me mandó el último trabajo que vi y hoy a las 10 de la mañana a Paola le respondí. Después, bueno, yo entré en otra actividad y los que me llegaron todavía no los vi, ¿sí? Pero quédense tranquilos que no vamos a inhabilitar a nadie porque no haya entregado un trabajo práctico, sino que cuando se hace la revisión de los que son obligatorios, esto que les digo que tienen devolución individual, le vamos a estar revisando si lo deben, no lo deben o si lo tienen que rehacer. Muchas veces los trabajos se hacen y cuando hay errores se devuelven para rehacer y ustedes se cuentan después con un tiempo extra para arreglar las consignas que estuvieron mal. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Después yo les voy a, si no les contesto hoy, seguramente el fin de semana les mando una devolución en el sentido de decir que se recibió el trabajo, nada más para que se queden tranquilos. Así que no se preocupen por eso. Bien. Sí. Yo quiero decir algo sin que lo tome a mal. Lo que a mí a veces me parece que no es justo, o no sé si es justa la palabra o lo que sea. Sí. El problema es cuando ustedes mandan el trabajo el jueves, Sí. no sé, a la tarde, Bien, escúchame. diciendo que ese día no tenemos clase. Escúchame, para no avanzar con el tema, esto lo conversamos con Antonella, por eso, no sé si estuviste en la primera parte de la charla que les dije que tenían tiempo hasta la semana que viene para completar el trabajo. No, sí, perfecto, Bien. yo ya la verdad ya lo mandé y demás, pero bueno, me parece que la idea, cada vez que se como manda les el decía, trabajo, que no tenemos clase, por ejemplo el anterior era más largo que este, o sí. era más contenido, y es en 1 hora y media de la clase es obvio que no vamos a poder hacer el trabajo, y realmente aunque sea yo en mi caso, en lo personal, trabajo todo el día, llego, curso, los jueves hasta las 10 de la noche, y a veces es complicado, y uno se queda hasta tarde haciéndolo y demás, y Mirá, después yo te digo, 60 lo entregamos 8, no es justo. te digo lo que pasó. Cuando las clases eran presenciales, te estoy hablando hace 3 años, ¿sí? Cuando las clases eran presenciales, se hacían los trabajos prácticos de una semana para la otra, ¿sí? Y muchas veces se exponían los trabajos, o sea, los alumnos, no estos que son preguntas, sino te estoy hablando de los trabajos prácticos de investigación, cuando se le designaba un grupo de 4 o 5 alumnos, entonces hacían el trabajo, yo se los corregía y después lo exponían. ¿Por qué lo exponían? Para que todo el trabajo que habían hecho, ¿sí? Se lo hicieran conocer a los compañeros y después eso servía como preparación para los parciales. Con esto de la pandemia, que trabajamos en forma virtual y muy pocas veces vamos a clases, ¿sí? En forma presencial, se complicó todo. Se complicó el tema de los trabajos, se complicó el tema de las clases, de los materiales que les damos, porque a veces le damos el material y como decís vos en 1 hora tampoco se alcanza a desarrollar toda la unidad, por eso a veces usamos más de una clase. Pero comparto lo que me decís, y aparte
aparte, ¿cuál era la queja que tenían? Hace 2 años atrás. Decían muchos de los alumnos, y esto Antonella no está ahora presente, pero seguramente se acuerda, se quejaron de la dirección porque le dábamos los trabajos para hacer en la semana. ¿Sí? Aquellos que tenían otra actividad o que tenían otras materias. Ya te digo, cuando esto era presencial, toda la vida fue así. Siempre se hacía el trabajo práctico, se preparaba fuera del horario de clase. A raíz de estas quejas de algunos alumnos que fueron a hablar con la rectoría hace 2 años atrás, entonces lo que se dijo fue, como ya este tema lo vimos, vamos a, mientras que siga el tema de la virtualidad, vamos a darle la hora de clase para que no tengan actividad en la clase, pero sí que usen esa hora nuestra, porque en teoría tendrían que estar escuchando la clase del profesor, la hora esa o las 2 horas que tengan, ¿sí? En teoría tendrían que estar asistiendo a la clase virtual. Entonces, como no asisten a la clase virtual, que ese tiempo lo utilicen para contestar las 8 preguntas, 10 preguntas o 5, lo que quieran. Por eso se hizo de esta manera. Ahora, si me decís que corto el tiempo, y seguramente los otros compañeros también, porque creo que están todos en la misma situación, lo que podemos hacer es, que esto se lo comenté a Antonella, por eso te pido que el día jueves se lo comentes, Antonella, ¿sí? Vos y todos los que piensan como vos, porque la idea es que lo completen en una semana. ¿Sí? Que tengan una semana para trabajarlo. Si ustedes quieren usar la hora de clase, la usan. Si quieren usarlo el fin de semana, lo usan el fin de semana. Pero ya te digo, no es que la idea nuestra es perjudicarlos en el sentido de que, bueno, no lo completaron antes de las 12 de la noche, no van a poder rendir el parcial. Porque de hecho, yo he recibido trabajos a las 4 de la mañana. La chica que lo habrá mandado a las 4 de la mañana de un sábado, a los efectos, sabe que es así. He recibido trabajos el domingo, el lunes. La semana pasada mandaron un trabajo, ¿sí? Una chica que no sé si está conectada ahora, porque se me va de pantalla, que me lo mandó el miércoles y lo tendría que haber entregado hace 15 días atrás. O sea, en esto tratamos de ser un poco flexibles. Si tuvieran algún problema en el trabajo de salud, no les vamos a exigir que lo completen de un día para el otro, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, aquellos que no pudieron completarlo y que están escuchando la clase y por ahí estaban apurados que lo tenían que hacer antes de las 12 de la noche, bueno, les corro el plazo para la semana que viene, ¿sí? Entonces, para que entreguen este trabajo que tiene que ver con financiamiento y no estén corriendo y puedan por ahí desarrollarlo y leer mejor el material el fin de semana. Profe, Claro. disculpe que lo interrumpa. A mí me pasó lo que le pasó también a mi compañero Gastón, de que lo entregamos, bueno, quizás apurado, rápido, por el tema de que si no, no podíamos rendir el parcial también. Yo, bueno, alguna de la consigna dice como que era necesario entregarlo sí o sí en tiempo y forma para acceder a rendir el parcial. Es un poco, bueno, de presión creo que nos generó a todos en entregarlo sí o sí antes de la hora también. Sí, te entiendo. Por eso estaría bueno que se lo comenten el jueves a Antonella, yo igual la voy a poner al tanto para darles un poco más de plazo. Ahora, ¿por qué se le dio el plazo ese? Ya te digo, porque hubo queja de compañeros de ustedes que no podían disponer de tiempo fuera del horario de clase, por eso se les dio para que lo hagan en horario de clase. Yo no comparto que lo hagan en una hora. Sinceramente yo no comparto esa es que no llegamos. La realidad es que son bastantes temas y no se llega a hacer una hora. Leyendo bien, prestando atención y demás, no se llega. Lo que pasa que es para que también vayan entrando en ritmo, porque el parcial no lo vas a poder buscar en ningún lado, vas a tener que saber las preguntas y también van a ser, no sé cuántas preguntas serán, pero a veces tomamos 10 preguntas, 4 a desarrollar, 4 verdadero y falso y 2 múltiple choice, suponete. Profe, le hago una Tienen un consulta. plazo de 1 hora como para hacer el examen. Es para que ustedes vayan adquiriendo un ejercicio. Ya te digo, si escucharon las clases, las respuestas están en lo que escuchaste en la clase y en lo que anotaste vos. Y si no, recurrís al material de lectura, pero ahí te va a llevar más tiempo, porque si son 20 hojas y subimos 20 hojas de financiamiento y 20 hojas de registración laboral, y sí, 40 hojas no vas a leer en 1 hora.
Sí, ¿qué más? No, yo le quería preguntar si las preguntas, las consignas del examen van a ser sobre los cuestionarios o cosas que no están en los cuestionarios también. Y va a haber de todo. Si son preguntas a desarrollar, van a ser parecidas a estas que le dimos de ejemplo. Ah, ok. Cuando fue virtual, la mayoría de los exámenes de los últimos 2 años fueron virtual y había 1 hora para conectarse, era distinto. Tenían 5 preguntas con verdadero o falso, ¿sí? Tenían 5 preguntas multiple choice, 4 respuestas y tenían que indicar cuál era la correcta, y no había preguntas a desarrollar, por ejemplo. Era bastante más sencillo, por eso yo siempre le digo que los que pudieron rendir en forma virtual, la verdad que no tienen los nervios de estar ahí con los profesores encima, conectan la cámara, nosotros vemos, pero como son tantos por clase, 20, 30 alumnos, no estamos constantemente mirando a todos, sino que hacemos un pantallazo general. Sí, esa es la ventaja de los que tuvieron, los que rindieron los exámenes en forma virtual. Presencial, nosotros no matamos a nadie, hasta ahora digo, ¿no? Así que no tienen que tener miedo, que estar nerviosos, que estar asustados. Tienen una instancia de recuperatorio, así que las preguntas son sencillas, es todo lo que vimos en clase. Vos si te referías a si vamos a dar algo que no dimos en clase, alguna pregunta, no. Todo lo que se va a tomar es lo que se dio en clase. Ahora, como siempre les digo, hay conectados 40 alumnos y tendría que haber 80. Los 40 que no me escuchan, y seguramente si le hacemos alguna pregunta van a decir que no la dimos, ¿sí? Pero yo sé lo que doy y yo sé lo que doy, por eso sé lo que tomo, ¿sí? ¿Se entiende? Antonella hace lo mismo, ojo, sabemos nosotros los temas que damos y las preguntas cuando le decimos, a ver, hagan hincapié acá, anoten esto, presten atención en esto, ¿sí? Se lo decimos porque sabemos que alguna pregunta de eso va a ir. Bien. ¿Algo más? No, ninguno. ¿Me escuchan? No, profe. No, profe. ¿No me escuchan o nada más? No, nada más. Nada más. Sí, bueno, bien. Entonces, quedamos así, el jueves se lo plantean a Antonella, yo igual le voy a adelantar que los trabajos que le subamos para hacer, que en realidad son preguntas, como les digo, no son trabajos prácticos, lo que implica un desarrollo, estudiar un tema determinado, ¿no? Son contestar 5 preguntas, 10 preguntas, y es para que ustedes vayan adquiriendo esta técnica de cómo contestar en 1 hora para cuando tengan que rendir los exámenes. Bien. Bueno, me quedó en la parte de financiamiento. Yo les había hablado, voy a hacer un repaso general porque ya les digo, no voy a empezar con un tema nuevo que no tiene sentido porque no lo vamos a tomar en el examen. Y como la idea es que ustedes los temas que vimos lo sepan y lo sepan bien, entonces vamos a hacer un poquito así de un pantallazo general de lo que vimos y de lo que me falta. Habíamos hablado de financiamiento, que la parte de los tributos parafiscales tienen que ver con los aportes y las contribuciones, y esto el empleador tiene que presentar todos los meses, ¿sí? Después que cierra el mes, que pagan los sueldos, tiene que presentar esta declaración jurada a través del formulario 931 de AFIP, donde va un detalle por persona de todas las remuneraciones percibidas, incluso los conceptos no remunerativos, o sea, todo aquello que no tiene ni aportes ni contribuciones también forman parte de esta declaración jurada 931, donde se informa por número de quill. ¿Se acuerdan que era un número único para cada trabajador que tenía que ver con el número de documento y con un dígito verificador y un número adelante que era 20 o 27? Bueno, así se conforma la clave única de identificación
laboral, y este es único para cada persona. Por eso les había dicho que en algunos casos, algunos quiles empezaban con 23 o con 24, que era cuando había un DNI duplicado, el mismo número de DNI de dos personas distintas. Entonces, una va a tener, si es varón, el 20, si es mujer, el 27, y el duplicado va a llevar el 23 o el 24. Y obviamente cambia el último dígito, que es el dígito verificador. Pero hay un número único para cada trabajador. Y a través de esto es lo que se informa en el 932. Bien. Si hay pocos trabajadores, el 931 se puede cargar a mano. Si no, directamente los sistemas de liquidación de sueldos generan un archivo TXT exportable que directamente se levanta desde la página de AFIP. Habíamos dicho que anteriormente había 3 formas de presentar el formulario 931, que lo deben tener ahí anotado si me escucharon. Una era a través del SICOS, Sistema Único de la Seguridad Social, obligatorio de la Seguridad Social, que era un programita que proveía AFIP. Este programa se instalaba en una PC de la empresa, ¿sí? Se generaba la información, se hacía un archivo, y ese archivo se presentaba a la dependencia de AFIP, junto con un disquete, que era el soporte de esa información, y se pagaba lo que había que pagar, lo que daba el resultado de este formulario, ¿no? El SICOS hace un par de años dejó de estar en funcionamiento porque se hizo obligatorio que todas las empresas hagan esta declaración jurada a través de un servicio que tiene AFIP, una ventanilla que se llama su declaración en línea. Entonces ya no se usa más el SICOS. Lo nuevo es su declaración en línea, que es una página de AFIP. Es una aplicación de AFIP donde uno ingresa a la página a través del quit y la clave fiscal del empleador, sube esta información y después lo que hace es validar que no haya inconsistencias, y este programa nos arroja el monto que hay que pagar en concepto de lo que serían cargas sociales, lo que llamamos cargas sociales, donde van a estar tanto los aportes como las contribuciones, ¿sí? No va a decir cuánto va a ir para la seguridad social, cuánto va a ir para la obra social, cuánto para la RT, cuánto para el seguro de vida, dentro de cada subsistema cuánto va para la jubilación, cuánto para la ley 1932, cuánto para las asignaciones familiares y cuánto para el Fondo Nacional de Empleo. Bueno, todo este detalle genera esta ventanilla que se llama su declaración en línea, ¿sí? ¿Cuándo vence? Bueno, vence, según la última reforma de AFIP, vence a partir del día 9 de cada mes. A partir del día 9. Si es feriado o domingo, se corre para el lunes siguiente, ¿sí? Y si 9 es feriado, se corre para el 10. Se corre en la fecha de los 3 vencimientos. ¿Por qué le digo 3? Bueno, porque AFIP, por este tema del tránsito en la página, para que no se junte mucha información y se colapse la página, lo que hizo fue dividir por el último número del quit, de la clave única de identificación tributaria, por el último número del quit de la empresa, lo dividió en 3 días distintos. Entonces, los primeros 4 números de dígito verificador, o sea, los que terminan en 0, 1, 2 y 3, tienen que pagar, y si no pagan tienen que presentar la declaración jurada el día 9. El día 9, entonces, los 4 primeros dígitos verificadores, 0, 1, 2 y 3. El día 10, los 3 que le siguen, 4, 5 y 6, y el día 11, 7, 8 y 9. Así está distribuido para que los empleadores presenten este 931, esta declaración jurada. ¿Es obligatoria? Sí, es obligatoria. ¿Hay multas? Sí, hay multas si no se presenta la fecha de vencimiento. Si por X motivo hay algún problema, colapsa la página, lo que hay que hacer es acercar la información hasta una dependencia de AFIP para que la podamos presentar y no se presente vencida, porque si se presenta vencida se dispara una multa automática. Cuando AFIP detecta que
que no se presentó, la que vencía el día 9 y era el día 10 y estaba presentada, salta una multa automática y enseguida se intima al empleador y también se puede, así lo que puede hacer es bloquear las cuentas bancarias para que no haya movilidad de fondos. ¿Sí? Eso lo hace así, cuando no lo presenta. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, María de los Ángeles. Sí, te quería hacer una pregunta. Usted cuando dice que vence el día 9, quiere decir que hasta esa fecha se puede presentar, lo puede presentar antes. Lo puede presentar el 1 o el 2, no mucho antes porque las empresas cierran el último día del mes, pagan sueldo. Claro, y que tiene que tener el recibo para hacerlo. No necesariamente, porque la información está en el sistema, ¿sí? El sistema de sueldos. Yo, por ejemplo, nosotros pagamos el lunes 6, que es el cuarto día hábil. Sí. Otros pagan el último día hábil del mes, otras empresas, depende de la política de cada empresa. Yo ya presenté el SUS de casi las 15 empresas del grupo, porque como la información la corto el 30, en este caso el 31 de mayo corté la información, yo ya tengo todo cerrado para el 31 de mayo, ya tengo hecho los bancos, tengo todo. Entonces ya tengo la información del 931. Entonces voy trabajando con la información del 931, lo levanto en la página de AFIP para ver si me da algún error, que es muy común que dé errores, ¿sí? Porque si no están con todos los conceptos validados, puede ser que dé errores. Pero yo ya la presenté y se va a pagar el 9, porque el día del vencimiento es el 9, pero ya está subido. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bien. Las que se vencen el 10 también están subidas, las que se vencen el 11 también están subidas. Bien, esta es una forma, es a través de su declaración en línea, que genera este formulario. Desde agosto del 2008 es obligatorio para todas las empresas hacerlo a través de esta aplicación, su declaración en línea, desde agosto del 2008. Anteriormente, hola, buenas noches, Gisela. Anteriormente se usaba este aplicativo que es el SICOS, este programita SICOS, que si bien no está vigente, ¿sí? Hay muchas empresas que tienen las declaraciones juradas guardadas ahí, tienen un backup, porque su declaración en línea obligatorio empezó en agosto del 2018, antes era voluntario, se podía hacer en su declaración en línea, se podía hacer en el SICOS. Yo, por ejemplo, tengo empresas desde el año 94, he hecho el backup, porque en el 94 se hacía a través de SICOS. Entonces, si hay alguien que tiene dudas con alguna declaración jurada, que no, más ahora cuando tienen que presentar el tema de los formularios para el trámite de jubilación, y por ahí le aparecen meses en blanco, hay que recurrir a estos backups, a esta información, para ver qué es lo que se presentó junto con los libros de sueldo, darle una copia al trabajador para que haga el reclamo en AFIP de por qué no le figuras y se pagó, ¿no? Entonces se recurre al SICOS para ver todo lo histórico. Pero de agosto del 2018 para acá uno entra a la página de AFIP y ve todas las declaraciones juradas, incluso si tuvieron que realizar alguna rectificativa por algo, también aparece el original y la rectificativa que se hizo, ¿sí? Está todo guardadito ahí en el programa de AFIP, en la página de AFIP. Bien. Esta era entonces la segunda forma. La primera era el SICOS, la segunda era la declaración en línea. Y como les dije el otro día, les comenté así muy por arriba, hay una tercera opción que va a pasar a ser la única, dentro de poco, a lo mejor para fin de año va a ser la única, que ahora AFIP lo que hace es, tiene una plataforma que se llama Libro de Sueldo Digital AFIP. Es una plataforma donde el empleador tiene que subir un archivo que genera los programas de sueldo, y si son pocos trabajadores, como les decía, los puede cargar a mano, pero lo ideal es que ya directamente el programa haga todo esto. Se sube un archivo, primero AFIP no es que me dicen de hoy para mañana lo tengo que hacer, sino que me da un plazo para probar si funciona todo bien, porque hay que parametrizar los conceptos de AFIP, los conceptos de liquidación de sueldo con los conceptos de AFIP, el programa de liquidación de sueldo. Si yo tengo que el concepto sueldo básico es el número 1000, le tengo que avisar a AFIP que
el número 1000 de haberes es sueldo básico. ¿Sí? Si tengo una gratificación voluntaria por renuncia, que es no remunerativa, que no se paga ni aportes ni contribuciones, tengo que ir dentro de los conceptos 550.000 y avisar a FIP que dentro de ese grupo de conceptos, el número 450, que es gratificación por cese o por renuncia, es exenta. Entonces, cuando yo vuelco la información del libro de sueldo, del programa de sueldo, a FIP, ya le avisé a FIP cuáles son los conceptos remunerativos, no remunerativos, por cuáles voy a pagar aportes, por cuáles no, por cuáles voy a tener contribuciones, por cuáles no. Y eso después se valida y el programa de AFIP me genera el 931. ¿Sí? Esto se puso en práctica hace 2 años ya. Se fueron convocando algunas empresas así al azar para que lo vayan haciendo, para ver si todo funcionaba bien. Y la idea es ya que de acá a fin de año todos los contribuyentes, todos los empleadores, estén comprendidos dentro de esta modalidad de libro de sueldo digital. Obviamente, para aquellos que no saben, si por ejemplo sale una paritaria y dice, bueno, por paritaria le vamos a pagar a todos los trabajadores de comercio una suma de 5.000 pesos, un ejemplo, yo en el sistema de sueldo tengo que crear un concepto que se llame paritarias 2022, 5.000 pesos por persona, y todo concepto nuevo que voy agregando en el sistema de sueldo, lo tengo que incorporar en el programa de AFIP, del libro de sueldo digital de AFIP, porque si no AFIP me va a rebotar el archivo, me va a decir, usted está informando el concepto XX y ese concepto no está en nuestra base de datos. Y así es como se va cerrando toda la información para que directamente el 931 salga de la información del libro de sueldo digital de AFIP, ¿sí? Y me genera esta declaración jurada. Bueno, entonces, así como están las cosas hoy en día, y ya les digo, esto tienen que saber porque alguna pregunta que tiene que ver con financiamiento, seguro que va a ir así como la que la semana pasada, profe, trabajo práctico. Sí, la semana pasada ya fue la 4ª ola de intimaciones masivas, intimaron a 70.000 grandes empleadores más, así que... ¿Intimaron para que se adhieran al sistema? ¿Para qué? Al LSD, sí. Son ahora obligados al devengado agosto. Mirá, bien. O sea que tienen 4 meses para practicar, o sea, junio, julio, agosto, no, en agosto la tienen que presentar por primera vez. Claro, agosto con vencimiento en septiembre, entiendo. Claro, los primeros días, el 9 de septiembre empieza. La última tanda había sido de mayo y les dieron la chance de una prórroga de 30 días, que también empezaron a bajar los días de prórroga. Antes daban 45 y ahora empezaron a dar 30. Esa prórroga es voluntaria, o sea, la pide el empleador si ve que no llega con los plazos, ¿sí? De hecho, mirá, yo de las 15 empresas que conforman el grupo, hay 11 que ya tienen el libro de sueldo digital. La base es la misma porque es un solo programa de sueldo, entonces es fácil exportar los conceptos para que me los reconozcan, ¿no? Pero las otras 4 que no están dentro del libro de sueldo digital, que se siguen haciendo por su declaración en línea, justo el lunes pedí voluntariamente la adhesión. Que se incorporen, adherir al sistema libro de sueldo digital, porque son empresas que ya tengo todo armado, entonces para mí también es más fácil hacerlo directamente por el libro de sueldo digital y no hacerlo en SICOS, después de SICOS que me genere el exportable para levantarlo en SUDECLA, y después de SUDECLA que me genere el 931. Pero sí, ya se están intimando a casi todas las empresas para que se haga directamente por el libro de sueldo digital de AFIP. Lo único malo que le veo, es que si yo exporto el libro de sueldo digital de AFIP, no lo puedo levantar o no lo puedo tomar desde la página del gobierno de la ciudad, que es como les comentaba el otro día, que es uno de los requisitos, es llevar el libro de sueldos y jornales, el artículo 52. Para rubricarlo.
Claro, viste que los que tienen domicilio en capital lo tienen que hacer en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Igual, si me permite opinión a título meramente personal, el libro de sueldo de AFIP no cumple con todos los requisitos del 50. Por ejemplo, no lo cumple. Trae las cargas de familia con derecho a goce de asignaciones familiares, que es uno de los requisitos. Sí, pero sabes que, sí, te aclaro algo, y se los comento a los demás, aprovechando el aporte acá de Sebastián. Si bien el libro de sueldos dice que tiene que llevar el detalle de cargas sociales, o sea, de cargas sociales no, de carga de familia, ¿sí? No nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo es del año 74. Antes, como les dije, y lo vamos a ver después en las asignaciones familiares, las asignaciones familiares las pagaba el empleador. Entonces el empleador decía, a ver cuántos hijos tiene Pérez, tiene 3 hijos, hay que ponerlo en el libro de sueldos, los 3 hijos, con las edades, con el número de documentos, porque viene el inspector y me dice, a ver, ¿cuántos salarios familiares le pagó a Pérez? 3, a ver cuántos hijos tiene, 3, ¿son menores de edad? Sí, menores, ahora 18, ¿son menores de 18? Sí, son menores. Ah, bien, porque si yo pagaba por algún hijo mayor, ¿sí?, me cobraba multa lo que era asignaciones familiares, la caja de asignaciones familiares, porque yo no tenía soporte y estaba pagando algo a un trabajador que no tenía los datos. ¿Qué pasa? Cuando salió lo del SUAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares, y este dato pasó a ser irrelevante. Si bien la ley de contrato de trabajo, digo bien, en el artículo 52, dice que tiene que llevar el detalle, como aclaró acá el compañero, a mí ya no me sirve que esté ahí en el libro de sueldo. Están desestudo. ¿Cómo? Que están desestudo. A ver, la norma claro, sí, lo dice. Sí. Finalidad práctica, ¿no? No tiene finalidad práctica. Ahora, ¿para qué me sirve? Y cuando veamos enfermedades, para saber si ese trabajador tiene carga de familia o no tiene carga de familia, cuánto tiempo de licencia por enfermedad le tengo que pagar, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora todo eso está centralizado en el SUAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares. ¿Quién lleva ese control? ANSES. Cuando nace una criatura, ANSES directamente vincula el CUIL de esa criatura, ya los chicos cuando nacen ya tienen número de CUIL, con los CUILes de los dos padres, o de los dos progenitores, estén o no estén casados. ¿Para qué? Y bueno, para saber si lo que cobran los dos padres, la suma de lo que cobran los dos padres, o uno de ellos pasa los topes, esto que hablamos la otra vez, le corresponde pagar asignaciones familiares o no. Ya el empleador se desligó de eso. Pero está muy bien la aclaración y es para que los que no están en tema también sepan que a veces hay cosas que van quedando en desuso, como dijo Sebastián. Y la ley no cambió, porque el artículo 52 también habla de que tiene que estar rubricado, y antes se rubricaba en papel y ahora es todo digital, salvo en el interior, ¿sí?, o en los partidos, porque cada partido tiene su policía del trabajo. En Avellaneda está la de Avellaneda, en Quilmes la de Quilmes, que mandan los inspectores y todavía se siguen rubricando en hojas móviles, ¿sí? Entonces, quedaron en el tiempo. La verdad que toda esta información se podría sistematizar todo y uno entra como si uno quiere saber en AFIP qué pasa con el 931. Volviendo al 931. Si yo en el 931 declaro un trabajador, ¿sí?, porque yo le liquidé el sueldo y lo informo, y no me olvidé de hacerle la CAT de alta, AFIP me va a decir, no me va a aceptar esa declaración jurada para generarme el 931 porque me va a decir, ojo, usted está informando a un señor, pero por ese señor nunca hizo la CAT de alta. Entonces hay que hacer la CAT de alta primero para después poder subir el archivo. ¿Puedo tener multas? Y puedo tener multas porque lo informé un mes después. ¿Y esto cuando pasa? Y generalmente pasa en el interior, cuando la empresa tiene varias sucursales en el interior del país, y muchas veces nos enteramos una semana después o un mes después que habían contratado a alguien, porque nunca nos dijeron nada, ¿sí? Esto es muy común que pasa. Así que si yo genero la información y ese trabajador no lo tengo en la parte de mi simplificación, que es donde se genera la CAT de alta temprana, cuando voy a la otra ventanilla para informar el 931 me va a decir que me falta ese trabajador. Lo mismo si por ahí le pagué el sueldo a alguien que ya le había hecho la CAT de baja,
¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado la fecha que se pone. Vamos a suponer, yo tengo una persona que trabajó el 31 de mayo, le hice la liquidación al 31 de mayo. Cobró, ya pagué, hice el 931, hice todo. La persona esta empieza a faltar, nos llamamos, le preguntamos qué pasó y dice, no, yo a partir del 1 dejé de ir a trabajar porque me salió otro trabajo. Bueno, mandame el telegrama de renuncia. Me manda el telegrama de renuncia y lo recibo el lunes 6. Ya para el lunes 6 ya tenía, o el 10, ya tenía todo cerrado. Yo a ese trabajador no le puedo poner 31 a la CAT de baja. Si le pongo, o sea, si quiero hacer las cosas fáciles, no le pongo 31, le pongo 1. ¿Por qué? Porque entonces en el 1, como ya es para este mes de junio, puedo pagar la liquidación final, ¿sí? Pagarle el aguinaldo que se le debe, las vacaciones no gozadas, etcétera, etcétera. Ahora, si yo le pongo fecha 31, ¿sí? Que bien se la podría poner, y ya presenté el 931, lo que tengo que hacer es una rectificativa, ir a esta persona, cambiar la información en lugar del mes completo, le voy a informar el mes completo, más el aguinaldo, más las vacaciones no gozadas, más todo lo devengado, le cargo la CAT de baja, ¿sí? Así como hay una clave de alta temprana, vimos que había una clave de baja temprana. Entonces le pongo fecha 31, pero tengo que hacer doble trabajo, porque tengo que rectificar mayo que ya lo presenté. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí, vos sí, porque ya sé que vos me seguís en todo, pero los demás, a ver, la que dijo algo, ¿qué parte no entendió? Yo, profe. Sí, dale, preguntá sin vergüenza, a mí dale. me quedó, o sea, más o menos ahí el tema del SUS. O sea, el alta lo entendí, el formulario también, pero ¿el SUS a qué se refería? Sistema único de la Seguridad Social, SUS. ¿Eso es como requisito para hacer el formulario 931? Claro, el SUS, se tenés que inscribir como empleador, que vas a tener gente a cargo, en la empresa se inscribe en AFIP, y ya forma parte del sistema. ¿Sí? Entonces con la clave QUIT, la clave de única identificación tributaria, con tu clave fiscal, entras a la página de AFIP y te habilitan los servicios. Tenés que habilitarte para generar la clave de alta temprana, tenés que habilitarte para hacer los 931 y para otras las declaraciones que tengas que hacer que tengan que ver con la relación laboral. Eso es la CUSE, la Contribución Unificada de la Seguridad Social. Y el SUS es el Sistema Único de la Seguridad Social, ¿sí? El SUS forma parte de la CUS. ¿Entendiste? ¿Te quedó un poquito más claro, Sofía? Ahora sí. ¿Seguro? Si no, lo decimos de vuelta, ¿eh? Sí. Ay, sí. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, de ahí solo un comentario, tal vez si me lo permite. El SICOS, ¿Cómo no? por lo menos nosotros lo seguimos usando cuando tenemos que rectificar por novedad. Digamos, ahí, salvo que sean periodos del libro de sueldo digital, donde ya no te queda otra que rectificar. No te queda que hacerlo por el libro de sueldo digital. Dolor de cabeza, todavía 921. Sí, exactamente. Seguimos usando el SICOS para hacer rectificativas por novedad, que bueno, el 921 y después el 941. Está bien lo que dice el compañero. 921 y 941 son dos formularios que emite AFIP. El 921, cuando yo tengo que arreglar algo, como el ejemplo que les di, que viene una persona que trabajó en el año 90 y le falta declarar un mes. Voy, busco, miro, no sé por qué faltó, pero no está declarado, entonces busco la información, voy al libro de sueldo, informo lo que dice el libro de sueldo, si es que estaba debidamente registrado, obvio, ¿no? Hago esta declaración jurada por novedad. Cuando es por novedad es porque no tengo que hacer toda la nómina entera. Si yo tenía 200 personas, no rectifico las 200 personas, voy y rectifico una sola, ¿sí? Eso me lo permitía cuando era periodos viejos. Ahora, como dijo Sebastián, a través del libro de sueldo digital no me queda otra que rectificar todo el libro, las 200 personas. Tengo que presentar la información de vuelta, pero solamente voy a cambiar una, la que tengo que arreglar, ¿sí? Como el ejemplo que les di, si la persona se iba el 31 de mayo, yo me enteraba el 31, me enteraba, no sé, el día 6 o el día 10. Ahí tengo dos opciones. La carga del sistema es alta. Eso, no sé, me apareció una
un mensaje, pero no sé. Bueno, entonces se sigue usando el SICOS, como dice el compañero, y se levanta también en la página de AFIP. Y generalmente la respuesta AFIP es rápida. No sé, en 24 horas ya te generan el 941, que es el formulario donde me salen los montos que hay que pagar si hubo diferencia. No, Sebastián, así es. Sí, el 941 en verdad es ya el 931 con el procesamiento del 921. Pero por esa persona sola. Por esa persona sola, sí, exactamente. Correcto. 941 entonces como el 931. Con el ¿sí? impacto del 921. Con lo que se modificó. Bien. Bueno, un temita que les voy a comentar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero solamente para que lo tengan en cuenta y traten de corregir algunas cositas, que es la participación de ustedes en clase, ¿sí? A nosotros los profesores nos gusta que participen, que comenten, que pregunten, no nos molesta. Al contrario, la hacen más animada la clase. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hablamos con Antonella precisamente es esa, no saben, yo tampoco lo sé a veces, salvo cuando alguno de ustedes se anima a hablar, pero si no, hablamos, y la verdad que no sabemos si nos entienden, no nos entienden, si nos escuchan, no nos escuchan, si se nos cortó el audio, no se nos cortó el audio. Yo a veces le pregunto, ¿entendieron? Y ninguno contesta, y ahora hay 40 conectados, entonces no sé si ninguno de los 40 me entendió, si ninguno de los 40 me escuchó, porque por ahí no se escuchó por el audio. Si ninguno de los 40 está, se fueron a cenar y dejaron la pantalla prendida y no están conectados, ¿sí? Porque siempre los que interactúan son los mismos, son los 4 o 5. Así que... Perdón, ¿me permite hacer un comentario, profe? Interactúen más, pregunten, sáquense la duda, participen, háganle sentir al profesor, ya te escucho, Federico, háganle sentir al profesor que están atentos a lo que se dice, porque la verdad que si no es un embole para ustedes y para nosotros. Yo a veces en el medio de la charla digo, ¿entendieron? Sí, entendí. A veces le digo, vos sola viniste a la clase pasada porque la clase pasada hubo 25 y de los 25 no puede ser que hoy ninguno de los 25 haya estado o que no haya escuchado lo que se dijo en la clase pasada, porque estos temas los estamos reviendo, pues ya lo vimos y ahora los estamos refrescando, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que les pido entonces, es que participen un poquito más, ¿sí? Que participen, que pregunten. Y fue algo de lo que conversamos con Antonella, por eso muchas veces no sabemos si se entiende o no se entienden los temas, por eso también el tema de las actividades, para ver si con la respuesta nos damos cuenta si entendieron o no, que fue lo que les comenté al principio, que se confundían unos instrumentos con otros. Sí, Federico, te escucho. Sí, quisiera hacer 2 comentarios, siempre y cuando teniendo en cuenta que no soy docente, nunca di una clase, pero tal vez puedo dar mi punto de vista, ¿sí? Sí, tranquilamente, habla con tranquilidad, Federico. Por un lado pienso, cada alumno puede tener su forma de estudiar, pero a mí me llama la atención de que siempre entreguen los materiales para después de las clases, cuando tal vez puede ser un poco más fácil seguir la materia si uno tiene los apuntes y con los comentarios que hacen los docentes poder apuntar o corregir o incluso abordar mejor los temas. Esa es mi opinión, por un lado. Y por el otro, las clases en las que usted pedía que hiciéramos un cuadrito, particularmente me hubiese gustado que ya estuviese el cuadrito hecho, así nos podíamos ubicar mejor de lo que estaba hablando. No sería tal vez mi caso porque trabajo en recursos humanos, en la administración de personal y tengo cierta idea sobre lo que es las cargas sociales, en sí, no la seguridad social, sino las cargas sociales, pero tal vez hay algunos chicos que no tienen la experiencia dentro de recursos humanos y por ahí se pierden un poco más. Es mi opinión como alumno y como profesional de recursos humanos. Bien. Bueno, yo esto lo expliqué en su momento, porque no
se subían los materiales antes, porque se dispersaban más tratando de seguir lo que decía el profesor, y entonces cuando preguntábamos qué es lo que se había dicho, nadie sabía lo que estábamos hablando. Entonces, sobre todo cuando empezó esto de, como dije al principio, esto de la pandemia, ¿sí? Si la clase es presencial, aunque el mes pasado cuando fui a la clase presencial, di toda una explicación de un tema determinado y después pregunté qué había dicho y ninguno me supo contestar. Me pasó en el curso del segundo, un día viernes que tuve la primera hora, segundo A, ¿sí? Entonces no sé si es que están cansados y no prestan atención. Si prestan atención y no saben expresar lo que entendieron. Igual, profe, disculpe que lo interrumpa. Nos pasó lo mismo con otro profesor que se quejó pensando que era segundo B de segundo A también. De que decían que le faltaba como que prestaban atención y demás. Y la verdad que nos retó como medio ahí jodiendo, que nos retó como Está que... bien, no, pero el A o el B es lo mismo, Sofía. No hago hincapié en un curso determinado. Digo una situación que me pasó con una persona que estaba en la primera fila, adelante mío. ¿Sí? Ah, ok. No, porque nos pasó algo parecido en economía y nosotros no teníamos ni idea del tema. Cuando yo pregunto qué es lo que dije, ¿sí? Y la respuesta que recibo es, perdón, estaba dispersa. Entonces, no sé si todos están dispersos, ¿entendés? Esto me pasó a mí. Y sí, bueno, si alguno que estuvo en el aula negra, el día que di la clase de la pirámide de Kelsen, fue en forma presencial, van a ver que lo que estoy diciendo no es verdad lo que estoy diciendo, ¿sí? Cada uno tiene su motivo, puede estar cansado, puede estar aburrido, pues no puede tener ganas de ir, y todo es entendido. Lo del material, como les decía, si la clase es presencial, uno va leyendo, uno les va dando el material y lo van siguiendo. Cuando la clase es virtual, y como ya tienen el material, ¿para qué van a presenciar la clase? Si lo que vamos a decir en clase... Disculpe, pero eso depende de cada alumno. O sea, lo bueno es tener el material antes, leerlo y estar más en tema con lo que usted explica. Después la responsabilidad de cada alumno, ya somos todos grandes, me parece. Sí, en eso tenés razón. Somos todos grandes y no, además, son muy... Perdón que lo interrumpa, pero Antonella desde el principio dijo que ella iba a llevar el conteo de quiénes son los que se conectan o no. Sí. Y, o sea, entiendo que tal vez quieran que nosotros le prestemos más atención en clase, que no quiero decir que no lo hagamos. Mira, nosotros... Por ahí lo de la fotocopia podría llegar a ser alguna especie de guía, como para estar listo y poder... Bueno, eso lo vamos a... Ahí los otros chicos no lo comparten. Pero está muy bien, yo tienes que expresarte libremente. Comparto lo que dice Federico porque, por ejemplo, en mi caso, toda la parte de aportes y contribuciones yo no lo trabajo y quizás sí, yo pregunto, y a veces parecen preguntas quizás que son obvias, pero uno al no trabajarlo y eso trata de hacer... No, por eso tratamos de hacerlo lo más didáctico posible, ¿sí? Para que todos lo entiendan. Nosotros, hablando de recursos humanos, nadie me saludó y hoy es el día de... Bueno, Federico dice que trabaja en recursos humanos y Sebastián también. Sí, así que... profe. Gracias, ustedes saben que si están en esta carrera, si eligieron esta carrera porque les gustan los recursos humanos. Así que el día de mañana espero que todos sean colegas míos y todos se reciban y nos podamos saludar entre todos, ¿sí? Pero es muy feo que el profesor les haga acordar que hoy es el día del profesional de recursos humanos. Que nadie se haya acordado. ¡Feliz día, profe! Bueno, muchas gracias. Ahora me voy a poner contento. Ahora es nuevo el día, no hace tanto que está... yo No, sí, hace mucho. Mire todo lo que estamos participando ahora, profe. ¿Viste cómo es? Bueno, eso es lo bueno. Y un viernes a la noche. Está muy bien. Bueno, voy a hablar con Antonella por el tema que comentaban ustedes para subirles el material antes.
una de las cosas que pasaba era precisamente eso. A ver, ¿en qué página estaba, profesora? Por ahí el profesor estaba hablando, que no lo encuentro, profesora, ¿en qué página estaba? ¿Me puede repetir? A ver, y bueno, y ya se dispersan todos, y entonces, si fuera presencial es distinto, ¿sí? Con esto de la pandemia, de las clases virtuales, y se nos hace difícil a todos. A nosotros dar clases y hablar solos, se nos hace difícil, como les decía. A mí, Antonella, bueno, a los demás profesores, depende de la materia. La materia nuestra es, para el que no está en el área y al que no le gusta, es una materia aburrida, es una materia que tiene muchas normas, muchas leyes, muchos números, ¿sí? Va a venir la parte más linda después de después del primer cuatrimestre, ¿no? Ya después de la vacación de invierno, que ahí ya van a ser temas más comunes, porque enfermedades nos enfermamos todos, crecimiento familiar tenemos todos, el día de mañana, Dios quiera que nos jubilemos todos, vamos a tener otros beneficios, entonces va a ser mucho más también a la segunda parte, ¿sí? El subsidio por desempleo, etcétera. Esta parte por ahí es muy aburrida, tiene mucho que ver con la parte histórica, mucho con la parte legal, pero bueno, lo que tratamos es de hacer la materia amena y llevadera, ¿sí? Bien, tengo en cuenta lo del material. Perdón, vamos no, a tratar de subirlo antes. Cuesta llegar, ¿sí? No te no es que sea muy la parte, sino que tal vez cuesta llegar a comprender todos los puntos. Sí, también, sí. Sí, y si... Perdón el atrevimiento, pero más que nada vamos a salir adelante, profe, no lo tome mal. Que esa es la idea, no, para nada, para nada. La idea es, yo siempre le digo lo mismo, no hay satisfacción más grande para un profesor que entregarles el título cuando se reciben, ¿no? Yo tuve muchos alumnos que me dijeron, ¿qué pasa con esta materia? Como es anual y es la más larga y no tiene correlativas en tercero, muchos la dejan para el final. Muchos la dejan para el final. Entonces, tienen aprobada todas las materias, menos seguridad social, y como es anual, se termina en diciembre. Entonces, muchos que la aprueban, bueno, se van contentos, van a despedir el año contentos y se reciben con nuestra materia. Entonces, como le decía, no hay satisfacción más grande para un profesor que ver que los alumnos alcanzaron su objetivo, ¿no? Acá no se busca perjudicar a nadie, como dice Federico, la idea es que sí, que nosotros de nuestro lado y ustedes del lado de ustedes, todos aportemos para lograr ese objetivo, ¿sí? Así que nada, todos los comentarios son bien recibidos, no tengan vergüenza en exponer su punto de vista. Lo mismo les digo, convérselo con Antonella también el jueves, ella ya sabe que íbamos a tener una pequeña introducción conmigo hoy, y coméntenle esto, yo ya les digo, voy a hablar con ella, nosotros interactuamos entre la semana, no es que no, si bien no estamos juntos, hablamos mucho en la semana para saber en los temas que va a dar uno, que va a dar el otro. Bien, vamos a hacer un temita más, que tiene que ver con registración laboral, y ya terminamos. Bien, entonces, la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, ¿se acuerdan que fue la que se sancionó en el año 91, Ley Nacional de Empleo? Agrega muchos artículos que tienen que ver con la parte de registración laboral, ¿sí? Pero aparte, ¿qué creaba la Ley Nacional de Empleo? En el año 91. 24.241, dijo. No, esa es la ley, la 24.241 es la de jubilación. La que yo dije es la 24.013, 24.013, 24.013. Es la Ley Nacional de Empleo del año 91, que creaba la cobertura para una contingencia. ¿Qué es lo que sanciona esta ley? ¿Qué es lo que se crea a través de esta ley? Seguro de desempleo. ¿Quién lo dijo, Gastón? Seguro de desempleo, ¿puede ser? Sí, es eso, sí. En el año 91, recuerden que a través de esta ley se sanciona el seguro de desempleo, ¿sí? Ya pasó a cubrir una de las pocas contingencias que no estaban cubiertas en nuestra legislación.
carga mayor al empleador, como es una contribución, este seguro por desempleo se financia con el 1,5% del total de las remuneraciones, que se reduce del 9 que iba a la caja de subsidios familiares. ¿Sí? Entonces, el 9 original de subsidios familiares, cuando se sanciona la Ley Nacional de Empleo, se divide ese 9 y va al 7,5 para asignaciones familiares y el 1,5 para el Fondo Nacional de Empleo. Y esto fue cuando se sancionó en el año 91. Hoy, año 2022, para asignaciones familiares, el porcentaje es o el 4,44, si mal no recuerdo, o el 5,56. Fíjense que ya bajamos casi 3 puntos. Entonces, lo que recaudo para pagar las asignaciones familiares es menos que lo que se recaudaba antes. Por eso vienen los recortes, porque cuando la plata que se recauda es menor, por algún lado tengo que achicar los gastos. Esto es lo mismo que ustedes en su casa, ¿sí? Cuando la plata no alcanza, empiezan a recortar gastos. Y uno de los gastos que se recortaron con respecto a las asignaciones familiares fue precisamente esto de fijar topes por el ingreso del grupo familiar. Entonces, si alguien superaba este tope, las asignaciones familiares no se pagaban ese mes, no lo cobraba el padre, por más que tuviera 2, 3, 4, 5 hijos, ¿sí? Porque se supone que, como es una ayuda, hay que ayudar al más necesitado y no al que más gana, que supuestamente tiene un mejor pasaje. Bien, volviendo a la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, aparte del seguro por desempleo, lo que hace es dictar un capítulo entero, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la regulación del trabajo no registrado. Hasta el año 91, históricamente, bueno, había mucha gente que trabajaba pero que no estaba registrada. Entonces, lo que se empezó, recuerden que en el año 91 hubo una crisis muy grande, ¿sí? Una hiperinflación cuando se va Alfonsín, asume Menem, que por eso Alfonsín se fue 6 meses antes del gobierno, no llegó a diciembre, se fue en julio. Menem asume el 9 de julio, antes del mandato, de la finalización del mandato, porque había una inflación galopante del 200% mensual, una cosa así. Las empresas achicaban gastos, despedían gente, las que despedían no tenían ese seguro por desempleo, quedaban desamparadas, y los que se contrataban se los contrataban en negro, ¿sí? Precisamente para que no sea un costo laboral, que no tenga que pagar el empleador las cargas sociales y demás, sino que tomaba gente en negro evadiendo sus responsabilidades. Lo que hace esta ley es proponer un plan de regulación del trabajo no registrado, ¿sí? Entonces dice, bueno, les vamos a dar plazo hasta tal fecha para que todos los trabajadores en negro, todos los empleadores que tienen trabajadores en negro, lo registren. Creen, ¿sí? un sistema para que puedan declarar todos estos trabajadores no registrados con la fecha real de ingreso, con el sueldo real, y todos aquellos empleadores que quieran regularizar la situación, si lo hacen antes de tal fecha, no van a pagar ningún tipo de multa ni de sanción. Obviamente, la mayoría de los empleadores, la gran mayoría, durante ese año 91-92, creo que había un año de plazo, lo que hizo fue regularizar estas relaciones laborales, porque no había ningún tipo ni de indemnización que pagarle al trabajador, ni de multas que pagarle al Estado, al Ministerio de Trabajo, ni tampoco había ningún tipo de sanción por haber blanqueado, esa era la palabra, por haber blanqueado a los trabajadores. Como estaban en negro, había que pasarlos en blanco, por eso es blanqueo, por eso viene la palabra de ahí de que blanqueaban a estos trabajadores. Entonces eran estos empleadores que se adherían a este plan, se regularizaba la situación y no pagaban ningún tipo de multa. Bien, ahora ¿qué pasa? Esta ley 24.013, lo que dice en este artículo cuando habla del empleo no registrado, dice en su artículo 7, que
lo vimos la semana pasada, que se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiese inscrito al trabajador en dos lugares. Uno, si nos situamos en este año 91, habla de que hay que tener el libro especial del artículo 52, el que vimos recién de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Tenía que figurar en el artículo 52. ¿Por qué? Porque yo le podía dar un recibo de sueldo al trabajador, el trabajador me firmaba el recibo, se iba contento, pensando que estaba en blanco, y resulta que no, que yo no lo tenía escrito en ningún lado, porque no existía la CAT de alta, ¿sí? Entonces, el trabajador no puede ver el libro de sueldo. Si yo no lo tenía en el libro de sueldo, no existía, es como que no estaba registrado, ¿sí? Lo único que podían ver los libros de sueldo son los inspectores, o del Ministerio de Trabajo, del sindicato, de la obra social. Entonces lo que decía era que había que tenerlo en el primero, por eso el orden es primero en el libro especial del artículo 52, y en el punto B habla de los registros del artículo 18 de esta misma ley, o sea, de la ley 24.013. Si vamos al artículo 18, dice que el sistema, esto es el SUR con L final, SURL, SUR, Sistema Único de Registro Laboral. Dice que todos los empleadores, para tener debidamente registrados los trabajadores, tenían que inscribirlo en el Instituto Nacional de Previsión Social. Como no había una CAT que centraliza todo como ahora, había que inscribirlo en la caja de previsión, la caja de jubilaciones, por un lado. Recuerden que esto es del año 91. Todavía no estaba ni el SUR ni la CUS. Había que inscribirlo en la caja de asignaciones familiares para que ese trabajador pueda cobrar, o sea, para que yo lo pueda declarar y pagarle las asignaciones familiares. Y había que declararlo en la obra social que le correspondía por actividad, porque en esta época no había elección de obra social. Entonces la obra social era la de la actividad más importante, ¿no? Y también había que inscribirse como empleador en el registro de prestaciones por desempleo. Eran 4 entidades distintas donde el empleador se tenía que inscribir en cada una de ellas, y en realidad lo que tenía que hacer era informar todos los meses la nómina del personal que tenía aquí, ¿sí? Esto es lo que dice el artículo 18, y la ley lo que dice en el artículo 7 que tiene que tenerlo escrito en el libro de sueldos y en los registros a cada una de las cajas que vimos recién, de jubilación, de asignaciones familiares, de obra social, ¿sí? De fondo de desempleo, había que tener inscrito en estos lugares. Hoy por hoy, ¿sí? Como vimos con Pablo, que esto ya quedó en desuso, hoy por hoy este artículo no se derogó, sigue estando vigente, pero ahora las cosas se hacen al revés, porque primero tengo que inscribirlo en AFIP para tener la clave de alta temprana. Ya cuando le cargo en AFIP, ahí ya le pongo en la clave de alta temprana, le pongo cuál es el convenio de la actividad, cuál es la obra social de la actividad, y si el trabajador eligió una obra social, no le puedo poner la de la actividad, le tengo que poner la obra social que eligió. O sea, ya me la trae directamente en la página, me dice que él tiene una opción de obra social, entonces ya me trae la opción de obra social, le fijo el sueldo, le fijo el convenio colectivo, le fijo, como dijo un compañero el otro día, el domicilio de explotación, ¿no? Haciendo mención a que el trabajador era explotado. Bueno, entonces había que poner el domicilio de explotación de la actividad de la empresa, y todo esto ya se hace figurar, ya consta en la clave de alta temprana. ¿Qué tipo de modalidad de contratación? Si es contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba, si es un plazo fijo, si es un contrato eventual, todo esto sale en la CAT de alta. Entonces, hoy por hoy, este artículo quedó en desuso, porque si no tengo la clave de alta temprana y va un inspector y encuentra un trabajador que no tiene la clave de alta temprana, me cobra una multa porque lo tengo en negro, ¿sí? Entonces esto se invirtieron los roles. Ahora lo primero que hay que sacar es la CAT, y lo segundo es este libro de sueldos digital que, como dijimos, se hace en AFIP, y también cada delegación tiene su libro de sueldo. Si no hay centralización de rúbrica y una empresa tiene una fábrica en 24 provincias, una en cada provincia, tiene que tener 24 libros de sueldos, una para cada provincia, precisamente, o cada región, ¿sí? Con la nómina de esos trabajadores que están en ese lugar. Todo esto
se facilitó con la centralización de rúbricas. Se hace un trámite en el ministerio y se dice que tenemos personas en 20 provincias y que se solicita autorización para llevar un solo libro de sueldos y jornadas. Si cae una inspección en Misiones o si cae una inspección en la Patagonia, lo que tenemos que hacer es enviar ese libro de sueldos, esa documentación. Entonces se acuerda con los inspectores y decir, bueno, denos plazo una semana y en una semana le reunimos toda la información porque la empresa tiene centralización de rubro. Se pacta con el ministerio que me vengan a visitar dentro de una semana y ya tengo que tener toda la documentación. Si no existiera la centralización de rúbrica, tendríamos que tener un departamento de liquidaciones y un departamento de recursos humanos en cada una de las sedes para que hagan este trabajo de la rúbrica en cada una de las distintos distritos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La ley también prevé, esta ley en los artículos que siguen, sanciones para aquellos empleadores que no registran debidamente al trabajador. ¿Sí? Entonces, acá cuando nosotros les hablamos de las sanciones de los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24.013, son sanciones que aplican multa al empleador. Entonces, en el artículo 8 dice, aquel empleador que no registre una relación laboral deberá abonar al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte, ¿sí? Una cuarta parte, el 25%, de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación con los ajustes, ¿sí? De acuerdo a la normativa vigente. Quiere decir, por lo que dice acá, si yo tuve 5 años un trabajador y le pagué en negro, en teoría tengo que sumar los sueldos de esos 5 años, ¿sí? Y de todo eso pagarle el 25%. Esto es, si me guío por lo que dice acá, porque dice, el empleador que no registrara una relación abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte de la remuneración devengada desde el comienzo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos que los derechos laborales prescriben a los 2 años. O sea, yo no puedo reclamar por algo, por unas horas extras que me deben, que no me pagaron en el 2018, por ejemplo. Porque la vigencia son 2 años, los 2 últimos años. Entonces, después lo va a aclarar más adelante, que dice que el trabajador puede reclamar, pero solamente por los 2 últimos años, que es el periodo que no prescribió. Entonces, tiene derecho a cobrar el 25% de todo lo que no estuvo registrado durante los últimos 2 años. ¿Sí? Pero también hace una salvedad. Dice que en ningún caso esta indemnización, el total, este 25%, podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario por aplicación del artículo 245. Bien. ¿Cuál es el artículo 245? El artículo 245 es la indemnización por antigüedad. ¿Sí? Esta indemnización por antigüedad, como ya se los dije en algún momento, le corresponde a cada trabajador un sueldo por año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Si el trabajador estuvo 5 meses, le va a corresponder un sueldo porque es mayor a 3. Si el trabajador trabajó solamente 2 meses, no le corresponde nada, porque es menor a 3 meses. Si estuvo 10 años, le va a corresponder 10 sueldos y así, un sueldo por año. ¿Sí? Pero a su vez, y esto lo hicieron los empleadores, para que no les salga tan caro despedir a la gente que tenía sueldo alto, lo que se fijó es que este sueldo por año, ¿sí? No podía ser superior a 3 veces el promedio de todas las categorías del convenio colectivo principal de la actividad de ese empleador. Suponiendo que el empleador tenga una actividad metalúrgica y una actividad de comercio, la actividad principal es el comercio, lo que tiene que hacer, que esto lo hace el Ministerio de Trabajo, es sumar las escalas salariales de todas las categorías, sacar un promedio y ese promedio multiplicarlo por 1. Vamos a hacer números redondos, vamos a suponer que todas las categorías del convenio de comercio, todas las categorías le dan un promedio de 100.000 pesos, ¿sí? El tope máximo son 300.000. Si un trabajador tiene un sueldo de 150.000,
va a cobrar 150.000 por cada año. Ahí no hay duda. Pero si yo quiero echar a un gerente, ¿sí?, que no está en convenio, está fuera de convenio, pero se aplica el convenio de la actividad, el más importante, y ese gerente gana 500.000 pesos por mes, ¿sí?, entonces yo el tope máximo que le puedo pagar por año son 300.000. Esto es lo que dice este artículo. Dice que en ningún caso esa indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte. Bien, por eso le dije por 3. Si era 100.000, 3 veces son 300.000. ¿Qué quiere decir? Que ese 25% que tiene que cobrar este trabajador en concepto de esta indemnización del artículo 8 no puede ser inferior a 300.000 pesos. Si es inferior, le tengo que pagar los 300.000 pesos, por lo que dice este artículo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, bien. Esto es cuando no estaba registrado, ¿se acuerdan? Cuando el trabajador no está registrado. El artículo 9... Profe, perdón, yo sí tengo una duda. Sí. ¿A estos fines Bisotti no aplica para la cuantía de la indemnización o sí? En el caso del gerente que daba recién. Mirá, el caso de Bisotti es un caso particular, puntual, que dice que, vamos al caso de este ejemplo que le di recién, si cobraba 500.000 pesos y yo le aplico 300.000, ¿sí?, lo que dice el caso Bisotti es que no se puede reducir esos 500.000 a un importe inferior a las 2/3 partes, o sea, al 66,66%. Como le dije, 500.000, ¿sí?, si le hubiera dicho 1.000.000, el 66,66% serían 667.000 pesos, ¿sí? Como le dije, 500.000 sería la mitad de 667, que ya me va a dar 334.000 pesos. Como yo les dije que el tope eran 300.000, si aplico el fallo Bisotti, esos 300.000 no podrían ser inferior a 334.000 pesos, ¿sí? Si se puede aplicar el fallo Bisotti, sí, el empleador tiene que hacer una presentación para reclamar la diferencia. Si no, lo que dice la ley es el tope del 245, Sebastián. Perfecto, gracias. No lo había visto nunca el tema de las indemnizaciones. Los demás me siguieron con los números. Yo, porque soy rápido con los números, hago los números así, siempre Sí, tratando profe, de lo que yo redondear. tengo duda es en el caso ese, ¿qué caso sería? Que no haya trabajado, que no haya estado registrado nunca ese trabajador, que estuviera trabajando siempre en negro. Ah, ok, listo. Siempre en negro. Pero ahora vamos a ver algunas cosas puntuales. El segundo caso, el del artículo 9, dice otra cosa. Dice que sí, que yo lo anoté al empleador, al trabajador lo inscribí, pero dice en caso de que el empleador consigne en la documentación una fecha de ingreso posterior a la real, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hago? Y bueno, si el trabajador empezó a trabajar en el 2015 y yo le hice la CAT en el 2021, lo voy a registrar. ¿Lo tengo registrado? Sí, lo tengo registrado, pero tuve 6 años trabajando en negro. Entonces, en esos casos, la ley también prevé este 25%, ¿sí? Dice, en caso de que se consigne una fecha real, una fecha de ingreso posterior a la real. Yo lo anoté en el 2021, pero él está trabajando desde el 2015. Entonces dice que se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a la cuarta parte, o sea, al 25%, lo mismo que vimos en el caso anterior. Y el artículo 10, el otro ejemplo que da, es cuando el empleador declara un sueldo menor al real, una remuneración menor a la percibida, que como les comenté el otro día cuando hablamos de fraude laboral, sí, a veces el empleador le dice, mirá, sí, yo te quiero registrar, pero hagamos una cosa, te voy a registrar como que estás a tiempo parcial, vamos, vos querés ganar 150.000 pesos, yo te voy a pagar los 150.000 pesos, pero te vamos a hacer figurar que vos por recibo que cobrás 50.000, porque entonces a mí no me sale tan caro los costos laborales. Te hago figurar 50.000, pago las cargas sociales por los 50.000, te hago la CAT de alta con los 50.000 de sueldo y el resto te lo pago en negro. Y acá tienen una doble visión. Una es que el trabajador está registrado, sí está registrado,
¿Tiene derecho a los beneficios de la seguridad social? Sí. Al salario familiar seguro, porque estoy consignando un sueldo mucho menor, entonces nunca va a llegar al tope, por ejemplo. ¿Va a tener obra social? Sí, va a tener obra social porque a la obra social le tengo que pagar aportes y contribuciones por jornada completa. ¿Sí? ¿Va a tener jubilación? Sí. Le voy a ir sumando años de aporte para la jubilación. Como todavía es joven y para jubilarse le falta mucho tiempo, y el promedio que se toman son los 10 últimos años, o sea, en el caso del hombre de los 55 a los 65 y el de la mujer de los 50 a los 60. Si ahora tiene 20, tiene 30, no importa cuánto declare, no importa lo que piensa el empleador, porque no lo va a necesitar ahora, pero sí el tiempo de servicio, o sea, los años de servicio lo va a tener. Bueno, en este caso también la ley lo que dice que cuando le pago más de lo que declaro, ¿sí? Una suma superior a la que declaro, también el trabajador va a tener derecho a cobrar una indemnización equivalente a la cuarta parte, a este 25%. Bien, estos son los tres casos. Cuando no está registrado nada, cuando lo registro pero con una fecha de ingreso posterior a la real, y cuando lo registro con un sueldo inferior. Esto se da muchas veces en los casos de que se hace figurar por jornada reducida cuando en realidad el trabajador es a tiempo completo. Bueno, dicho estos tres casos de los artículos 8, 9 y 10, el artículo 11 lo que dice es que las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical, o sea, el trabajador y el sindicato que lo representa, hagan fehacientemente dos acciones, ¿sí? Tienen que hacer dos cosas para poder tener derecho a esto. Si no, el empleador nunca se entera que yo le estoy reclamando. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Primero, intimarlo a través de una carta documento, ¿sí? Para que el empleador proceda a la inscripción. Se establezca la fecha real de ingreso y el monto verdadero de la remuneración. Eso tiene que figurar en la carta documento que le intimo, ¿sí? Intimo para que en el plazo de 24 horas registre debidamente mi relación laboral con fecha de ingreso tanto, con un sueldo de tanto. Yo lo intimo al empleador. Y segundo, dice que se proceda de inmediato, y en todo caso después de las 24 horas, avisar a AFIP. Porque AFIP es el organismo de Contralor. AFIP, ¿cómo se entera que yo estoy registrado con un sueldo menor o con una fecha menor? No se entera, porque AFIP, cuando yo genero la CAT de alta, yo empleador, declaro lo que quiero. O sea, si yo le pongo fecha de ingreso ayer, me va a figurar la fecha de ingreso ayer. AFIP no sabe que yo hace 5 años que estoy trabajando. Entonces, el trabajador, a través de los abogados, del sindicato, etcétera, etcétera, va a notificar al empleador para que regularice y al trabajador y al AFIP de esta normalidad. ¿Por qué? Porque AFIP después va a mandar los inspectores y va a recalcular cuántos serían los aportes y contribuciones que realmente tendría que haber pagado el empleador si lo hubiese registrado bien, y va a calcular los intereses, ¿sí?, punitorios y resarcitorios de todo el periodo que no pagó, y va a tener que pagar un montón de plata en concepto de multa porque no registró correctamente a ese trabajador o no lo registró a propósito, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué dice? Dice que el artículo que sigue. Bueno, acá en el artículo 8 dice que solo se computarán remuneraciones de venganza hasta los 2 años anteriores a la fecha de entrada del reclamo, ¿sí? Por eso le decía que si son más de 2 años que estuvo en negro, prescribe ese periodo. El artículo 12 de la Ley de Empleo, la parte de registración laboral, lo que dice es que cuando el empleador registre espontáneamente y comunique de modo fehaciente al trabajador dentro de los 90 días, entró esta ley en vigencia, que todavía está vigente, ¿no? Notifica y le responde al trabajador, bueno, respondemos que su relación laboral ha sido correctamente registrada, se rectifica la CAT o se describe con la fecha de ingreso real y se rectifica la remuneración, ¿sí? Lo que hace la ley es directamente no cobrar ningún tipo de multa ni de sanciones, porque el empleado, el
el empleado, para tener derecho a las indemnizaciones, primero tiene que intimar a que lo registre. Si el empleador lo registró y ya cumplió con quien lo intimó, con la intimación, entonces lo registró bien. Entonces la ley lo que hace es condonarle, ¿sí?, la deuda, la multa y las indemnizaciones a este trabajador. Porque lo que se persigue es que estuviera correctamente registrado, ¿sí? El tema es si no lo registra y desconoce todo y le dice, no, es mentira que usted entró en el 2015 y usted entró en el 2021, es mentira que usted cobre tanto, sino que cobra tanto, bueno, y ahí ya después se entra en litigio, ¿sí? Entonces, dice este artículo 12, que el empleador quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Realmente lo registra, ¿no? A los fines previsionales, las relaciones laborales registradas de acuerdo a estos artículos, ¿sí?, o sea, lo que vimos recién, las relaciones laborales registradas se van a computar como tiempo de servicio. O sea, si yo le reconocí desde el 2016 en lugar del 2021, esos 5 años se van a computar como tiempo de servicio, ¿sí? Pero no van a acreditar aportes ni monto de remuneración. Van a estar registrados esos 5 años, pero no se van a tomar, sí, como tiempo de servicio, pero no para el promedio de la remuneración. Esto es lo que dice el artículo 12. El artículo 13, el que sigue, en los casos previstos en los artículos anteriores, el empleador queda eximido del pago de las indemnizaciones, que corresponden por aplicación de los artículos 8, 9 y 10. O sea, se salva de pagar las indemnizaciones y se paga de pagar los aportes y contribuciones que omitió durante ese periodo, ¿sí? Para la percepción, y esto es importante, dice, para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10, no será requisito necesario la previa extinción de la relación laboral. No será requisito la extinción de la relación laboral. Quiere decir que el trabajador, estando trabajando, ¿sí?, puede intimar al empleador. El tema es que si lo hace estando trabajando, me van a buscar la vuelta para despedirme en cualquier momento, porque ya para el empleador soy una persona conflictiva, por más que yo esté reclamando mis derechos, ¿sí? Hasta acá se entendió. El artículo 15 pone una multa para el empleador y dice, si el empleador despide sin causa al trabajador dentro de los 2 años siguientes desde que hubiese cursado la intimación prevista en el artículo 11, va a percibir una doble indemnización. Va a duplicar los montos de los artículos 8, 9 y 10. Si me despide dentro, por más que me haya registrado, pero si me despide, es una especie de protección para el trabajador, ¿sí? Si me despide dentro de los 2 años siguientes al que yo intimé para que me registrara la relación laboral, ahí lo que hace... tengo los 2 micrófonos. Ahora sí. Ahí lo que hace es aplicarle una sanción para proteger al trabajador de que no sea despedido dentro de esos 2 años, sino la multa que tiene que pagar es una doble indemnización. Al monto que se le había calculado por 2. ¿Sí? Esto está en la ley de empleo y esto tiene que ver con la registración laboral cuando el empleador no registra correctamente al trabajador. Bien. ¿Qué nos queda para ver la clase que viene, la clase del viernes? Bueno, todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, la traen para el viernes que viene, y el viernes que viene vamos a corregir entre todos el trabajo práctico. Si alguno de ustedes, como me comentó una compañera, no lo contestó rápido, lo contestó mal, y lo quiere rever, lo puede hacer. Lo único que le voy a pedir, ahora cuando yo les conteste que lo recibí, ahora me voy a poner a contestarle los trabajos que no les dije que los recibí, me contesta sobre ese mismo mail, profesor, voy a revisar mi trabajo porque está pendiente algo, no contesté algo, entonces yo ya directamente ese lo omito y no lo tengo en cuenta para que me lo manden de vuelta. ¿Sí? Si no hay preguntas, yo me quedo un rato más para los que me quieran preguntar algo
Si no hay más preguntas, los demás están liberados. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Buen fin de, profe. igualmente. Gracias, profesor.